tardes. Buenas tardes. Les recuerdo que hoy voy a realizar el examen extraordinario a las 8 de la noche. Por favor, los que están anotados, que sin falta que realicen su examen. Hoy vamos a ver dos elementos esenciales del negocio jurídico, lo que es el objeto y la causa. En las clases anteriores hemos trabajado lo que es la voluntad, la declaración de voluntad, el consentimiento. Y en el tema del consentimiento vimos no solo los requisitos que tienen que cumplirse para el consentimiento, sino también los vicios del consentimiento y de qué manera se tramita también la inexistencia de un negocio jurídico. Hoy vamos a ver el objeto. ¿Qué es el objeto? El objeto es un elemento sumamente esencial para el negocio jurídico, porque es el bien material que sea, por supuesto, lícito, ese bien material que va a ser objeto de la negociación, o bien pueden ser también servicios, el negocio jurídico que consista en la prestación de un servicio, no solo un objeto material puede ser objeto del negocio jurídico, sino también se contratan servicios, ¿verdad? Y por supuesto, todo contrato jurídico tiene que tener un objeto determinado, la materialización que debe de llevar el negocio jurídico. Y vamos a ver los requisitos, que el objeto tiene que ser posible, lícito y determinado. Tienen que ser bienes, objetos. Se recuerdan que en Civil 1 vimos la clasificación de los bienes, ¿verdad? Toda esa clasificación de bienes puede ser objeto de un negocio jurídico, siempre y cuando sea jurídicamente posible, físicamente posible. Ese es un requisito para la realización del negocio en lo que se refiere al objeto. También lícito, la licitud tanto de los bienes, de las cosas, de los derechos, de los servicios que se van a contratar, tiene que estar dentro del marco legal. Hemos estado leyendo en este libro de nuestro Código Civil, el libro 5 que hemos estado estudiando, que los negocios tienen que estar establecidos dentro del marco jurídico. No se pueden llevar a cabo negocios contra las prohibiciones expresas de la ley. Y determinable, ¿a qué se refiere? Que el objeto del negocio tiene que ser determinado o bien plenamente identificado para que el negocio pueda surtir efectos. Por ejemplo, si se contratan los servicios profesionales de un ingeniero para que haga una construcción de una vivienda, ese contrato de servicios profesionales tiene que determinar en qué va a consistir este trabajo del ingeniero. Probablemente de manera muy detallada no se puede, porque una construcción tiene muchos aspectos muy específicos, ¿verdad? Pero por lo menos lo esencial de la prestación del servicio que se va a brindar tiene que quedar claramente determinado. Por ejemplo, que el ingeniero tiene que pasar a supervisar la obra por lo menos un día sí, un día no, ¿verdad? Pero tiene el periodo por el cual se le está contratando al ingeniero para que esté supervisando la obra, en fin, aspectos muy específicos del trabajo que va a hacer el profesional. También debe ser posible el objeto, que
al momento de la celebración del contrato, tiene que plenamente establecerse que el bien tiene materialización real. O bien, si es un contrato de préstamo para que se lleve a cabo realizar una cosecha específica, por ejemplo, una cosecha de café, pero tiene que determinarse a qué se refiere ese contrato, en qué va a consistir, cuándo se va a pagar el préstamo, bajo qué condiciones le van a dar el préstamo, si la garantía es la cosecha del café o bien otra garantía se va a prestar, en fin, tiene que quedar establecido. Lícito que sea dentro del marco de la ley el negocio que se está celebrando. Por ejemplo, no se podría hacer un negocio jurídico de venta de un arma. Ahora hay muchas armerías en la ciudad de Guatemala y me imagino que en el interior de la República también. Pero esas armas de fuego tienen que vendérsela a personas que tienen licencia de portación de armas. Tiene que quedar claramente identificado a qué persona le están vendiendo determinada arma de fuego. Por ejemplo, tiene que ser lícito el negocio dentro de los marcos de la ley específica que regula todo esto de portación de armas. Y de igual manera, en el caso de las medicinas, hay medicinas controladas en las cuales las farmacias obligadamente tienen que pedir la receta y el nombre que tenga identificado plenamente el nombre del paciente. Incluso piden identificación del paciente para poder vender determinado medicamento cuando son controlados, ¿verdad? Y determinado, por supuesto. El objeto tiene que estar plenamente determinado, el cual va a ser objeto del negocio jurídico, porque no podría existir la realización de un negocio jurídico si el bien, el objeto, no está claramente establecido en qué va a consistir. Por ejemplo, una compraventa de un bien inmueble. Tendrá que identificarse el número de finca, folio y libro de la inscripción registral. Tendrá que identificarse cuál es la dirección del inmueble. Muchas veces están las medidas y colindancias del inmueble, ¿verdad? La identificación del YUSI, si se cuenta con agua y con luz eléctrica, si hay construcción o solo es un terreno baldío. En fin, tiene que tener plenamente la identificación de lo que se va a elaborar, se va a quedar plasmado en un contrato del negocio jurídico celebrado. Y la causa, que también es el otro aspecto que vamos a ver el día de hoy, se refiere al fin, al propósito del negocio jurídico. ¿Sí? ¿Para qué va a ser el contrato? Para el notario, por eso tiene que estar bien preparado, conocer cuáles son los negocios jurídicos lícitos que establece la ley de Guatemala. Entonces, según lo que el cliente le ha manifestado que desea, el profesional que va a elaborar ese contrato de ese negocio jurídico tiene que tener claro qué clase de contrato tiene que llevar a cabo. Por ejemplo, si una persona dice, mire, yo quiero dejar dicho por escrito a quién le voy a dejar los bienes que me pertenecen cuando yo muera, ¿qué documento tendrían que hacer? A ver. Testamento, licenciada, buenas tardes. Testamento, buenas tardes, Francisca. Por supuesto, un testamento. Si, por ejemplo, el papá dice, mire, yo en vida voy a transmitir mis bienes de una vez a cada uno de mis hijos. ¿Qué clase de contrato va a ser? Es donación entre vivos. Donación entre vivos.
Muy bien. Entonces, eso es algo muy importante. Tienen que saber claramente qué clase de contrato van a tener ustedes que realizar porque están claros en que van a cumplir lo que la persona le está requiriendo que haga, qué clase de negocio es. Para eso es que están estudiando estos cursos y también en notariado van a volver a estudiar todo lo relativo a los contratos, pero ya plasmando los instrumentos públicos. Incluso les ponen a elaborar un portuario de diferentes clases de escrituras públicas. Si es un contrato de servidumbre, ¿verdad? Ustedes ya saben qué es la servidumbre, lo vieron en Civil 2. ¿Qué clases de servidumbres hay? Y después lo van a plasmar en un contrato por escrito, por ejemplo. Bueno, veamos la presentación y continuamos platicando después. El día de hoy vamos a ver el tema del objeto y la causa. Pero primeramente hago referencia al programa. En el programa tenemos como punto número 4 los elementos esenciales del negocio jurídico contractual. Primeramente, tenemos el consentimiento, que es lo que venimos estudiando con anterioridad, donde vimos la definición, los elementos, la oferta y la aceptación, los vicios del consentimiento. También ya estudiamos lo relativo a la capacidad para contratar. Y el día de hoy, el punto 3 de esos elementos esenciales es el objeto y posteriormente la causa, que eran los dos que nos faltaban para concluir con el punto 4 del programa. El objeto lo constituyen las cosas y los servicios lícitos, posibles y susceptibles de enajenación sobre los que recae siempre la prestación, lo que el deudor se obligó en beneficio o interés del acreedor en el contrato. En todo contrato tiene que existir el objeto, o sea, qué cosas son las que se están negociando o bien qué servicios se están contratando. Y estos tienen que cumplir con los requisitos de lícitos, posibles y susceptibles de enajenación, o sea, de una transacción con la cual se origina la prestación. El artículo 1538 del Código Civil nos habla del objeto del contrato y dice lo siguiente: no solo las cosas que existen pueden ser objeto de los contratos, sino las que se espera que existan a futuro, ¿verdad? Los bienes por existir. Pero es necesario que las unas y las otras estén determinadas. Ese elemento importante que sea que tengan posibilidad de ser determinado el objeto. Determinadas a lo menos en cuanto a su género. La cantidad puede ser incierta, con tal que el contrato fije las reglas y contenga datos que sirvan para determinarla. Los hechos han de ser posibles, determinados, y en su cumplimiento han de tener interés los contratantes. ¿Qué sucede aquí? Cuando se celebra un contrato, el acuerdo de voluntades establece cuál va a ser el objeto de la contratación, sobre qué bien se va a llevar a cabo el contrato, o bien si son bienes por existir, esos bienes tienen que ser determinables. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser especificado
en qué consiste el objeto del contrato. Tiene que decirse qué características tiene, en fin, determinar bien qué es lo que se está contratando. Por ejemplo, en un contrato de arrendamiento de una vivienda, de un bien inmueble, se tiene que determinar cuál es la dirección de la vivienda que se está dando en alquiler. ¿Cuáles son las características de la vivienda? Si es de un nivel, de 2 niveles, cuántas habitaciones tiene, cuántos servicios sanitarios, en fin, las especificaciones que sean necesarias, que está en buenas condiciones de habitabilidad, que está en perfectas condiciones, por ejemplo, las ventanas, los vidrios, las instalaciones están en perfectas condiciones, en fin, todos esos detalles que se determinan sobre el bien, ese es el objeto del contrato. De lo anterior se establece que el objeto del contrato lo podemos entender como la realidad material o jurídica sobre las que el mismo recae. Esto es, los bienes o bien pueden ser servicios los que se están contratando o las conductas a que se refieren a relaciones jurídicas que el contrato constituye o afecta. También puede ser objeto de contrato las cosas u objetos corporales, las energías naturales, las creaciones del ingenio, o sea, la propiedad intelectual, el comportamiento de las personas en cuanto que pueden proporcionar una utilidad o valor económico o servicios, el dinero como medida de valor, en fin. El objeto del contrato pueden ser bienes, objetos a lo que está sujeta la negociación. Objetos corporales que tienen una existencia real, energías naturales, en fin, nosotros hay energías producto del trabajo de la naturaleza, la energía eléctrica, ¿verdad? Por ejemplo, que viene de las hidroeléctricas, se contrata y tiene un valor el servicio que nos prestan. Las creaciones del ingenio, todo lo relativo a la propiedad intelectual, los inventos, las canciones, los diseños que tienen, por ejemplo, incluso los envases, los artículos que hay, toda esa creación del ser humano es objeto de contrataciones. Por ejemplo, Arjona, Ricardo Arjona, él hace sus propias melodías, escribe las letras de sus canciones, eso es producto de su ingenio. Y todo eso tiene también protección legal, ¿verdad? Y puede ser objeto de negociación. El comportamiento de las personas en cuanto a que pueden proporcionar una utilidad, un trabajo, una contratación, por ejemplo, que me haga un carpintero, un amueblado de comedor, un amueblado de sala, que yo le pongo todos los materiales y él va a ser producto de su trabajo un bien que me va a ser de utilidad, eso también es objeto de contratación. Y esas contrataciones tienen un valor económico pecuniario, medido de manera dineraria, como medida de valor. El objeto en el contrato debe entenderse como la amplitud que la propia ley se encarga de mostrar, pues no se refiere solo a cosas materiales, sino que incluye también los bienes inmateriales, como la propiedad intelectual que les decía, puesto que mediante el contrato pueden transmitirse incluso derechos personales y derechos reales, siempre que la ley no impida su enajenación o transferencia. ¿Se recuerdan de la diferencia entre derechos personales y derechos reales? Pues los derechos personales son los que existen directamente entre dos personas. Por ejemplo, uno es el acreedor
y el otro el deudor. Entre ellos se hizo una negociación, un préstamo de dinero, el objeto es el dinero prestado. Entonces, es un derecho personal porque el acreedor directamente sabe a quién reclamarle el pago del préstamo, que es el nombre del deudor. Específicamente es un derecho personal. Pero esos derechos personales de deudas también puede ser objeto de negociación. Alguien tiene un derecho de crédito, lo puede transferir a otra empresa, a otra entidad. Entonces, por eso está este ejemplo. Y los derechos reales son los derechos erga omnes que se hacen valer frente a cualquier persona. Por ejemplo, el derecho de propiedad, un derecho real, el derecho de propiedad, por supuesto, puede ser objeto de negociación. Los derechos reales de mero goce, el usufructo, pueden ser objeto de negociación. Los derechos reales de garantía, la hipoteca, las hipotecas también las negocian los acreedores, ¿verdad? Cuando es negociable esos derechos reales. Entonces, son aquellos en que la ley no impida su enajenación o transferencia. Por lo regular, todos estos contratos permiten que sean negociados por la parte acreedora, por la que tiene el titular del derecho, y las transferencias también. Por eso es que se dan hasta fusiones de bancos, ¿verdad? Venden los bancos y con toda la carta crediticia. Requisitos del objeto. Son 3. Posible, lícito y determinable. Posible de una manera física y jurídicamente. Lícito, las cosas, los bienes, los derechos no contrarios a la ley y al orden público. Y lo determinable, susceptible de individualizarse, todas sus características, identificarse si son bienes presentes o futuros. Veamos cada uno de ellos. Posible. Esto se refiere a que el objeto ha de existir al momento de la celebración del contrato, pudiendo recaer también sobre cosas futuras, siempre que su existencia sea posible. O sea, todos los objetos, todos los bienes presentes o futuros pueden ser objeto de negociación. Como bienes futuros se recuerdan en Derecho Civil 2, vimos qué clase de bienes son esos. Por ejemplo, las cosechas, hay bancos que dan préstamos para las cosechas futuras, o bien para comprar una maquinaria que va a venir del exterior, bienes que tienen que ser transportados al país y van a ser la garantía de un préstamo, ¿verdad? Entonces, son bienes posibles. Ahora bien, se prohíbe, sin embargo, los bienes sobre la herencia, respecto de la cual solo se tiene una expectativa, que se convertirá en titularidad efectiva a la muerte de una persona. Esto lo vimos en una clase anterior, también se los mencioné, que el Código Civil, artículo 1539, dice que no puede ceder un hijo los derechos que en su día le corresponderán en herencia de su padre que aún no ha fallecido. Vimos que existe en el Código Civil esta prohibición. Entonces, esos bienes no pueden ser objeto de contratación de negociación. Solo aquellos objetos que tienen una existencia real, una existencia presente o bien una existencia futura, pero que sea específicamente determinable y no esté dentro de las prohibiciones de ley. Si bien es cierto, se permite contratos de bienes por existir en casos como el mencionado, que es el derecho de sucesión de una persona que no ha fallecido, es algo inmoral, incierto y lo prohíbe expresamente la ley. Si todo contrato implica una vinculación o un compromiso de realización de una prestación futura,
El contrato solo puede ser eficaz si tales prestaciones son posibles, si van a ser reales. Objeto lícito. Que el objeto del contrato no sea contrario a las leyes y a las buenas costumbres. Ese es otro requisito del objeto, que sea lícito. La idea de licitud se refiere a que el objeto debe contar con autorización de comercialidad, sea un bien que pueda estar dentro del comercio de los hombres. Y aplicada a los servicios, se refiere a la de conformidad y adecuado al comportamiento o conducta que debe adoptarse con las exigencias impuestas por la ley y las convenciones morales imperantes. O sea que el objeto de negociación tiene que ser lícito dentro del ámbito legal, no contrario a las leyes del país, que se permita su comercialización, tanto del objeto como en el caso de servicios que se prestan. Lo que no está fuera del comercio es ya que lo ilícito se refiere a bienes que tienen prohibida su comercialización por disposición legal. O sea, lo lícito es lo que no está fuera del comercio. Lo ilícito es aquello que tiene prohibición legal para su comercialización. Por ejemplo, es prohibido el comercio de armas, quienes carecen de licencia, y está prohibido el tráfico de estupefacientes cuando es clandestino, si no cuenta con receta médica, porque hay medicamentos cuyo control para la venta está sujeto a recetas médicas, a control médico. ¿Qué es un bien determinado? Un objeto determinado es el individualizado y distinguido en sus especificaciones, conocido y que ambos contratantes acuerdan sobre su descripción, cualidades, valor y utilidad en el momento en que acuerdan el negocio. O sea, en un contrato tiene que existir claridad sobre el objeto que se está contratando, especificando de la mejor manera posible lo que es las características que tiene ese objeto, de manera que no exista contratiempos en la negociación. El artículo 1538 del Código Civil, al regular que el objeto del contrato ha de ser determinado, las partes deben saber en qué va a consistir la obligación que asumen, cuál es el bien que ha sido objeto de contrato y en qué consiste, qué es la obligación que han contraído para negociar el objeto. No puede haber obligaciones contractuales si no se ha determinado en qué consisten tales obligaciones, por supuesto, y que firma sabe exactamente a qué se compromete en el contrato. Para que el contrato pueda entenderse válidamente celebrado, es necesario que se conozca en concreto el objeto sobre el cual el mismo ha de versar y por lo menos que pueda llegar a conocerse sin necesidad de un nuevo acuerdo de las partes. O sea, el contrato tiene que cubrir totalmente las condiciones, los acuerdos a los que han llegado las personas, de manera que no dé lugar a duda a la hora de concluir el negocio, que haya plena satisfacción de los dos contratantes sobre lo que han negociado. ¿Por qué? Para evitar lo que hemos visto en las clases anteriores, las nulidades absolutas o bien las nulidades, las anulabilidades, la nulidad relativa, para componer los defectos de un
de una negociación, por ejemplo, con una nulidad relativa para corregir errores. No, o sea, un contrato tiene que ir lo más detallado posible de manera que se evite cualquier contratiempo, que exista la suficiente claridad sobre el bien, sobre el objeto que se está negociando. Conforme lo anterior, se establece que la determinación del objeto puede darse conforme dos posibilidades distintas. La primera, el objeto del contrato determinado por los contratantes. Es cuando el contrato cumple con la exigencia de señalar el bien o servicio, en qué consiste y lo especifica. Y la otra forma es el objeto del contrato que no ha quedado absolutamente determinado, pero sí es determinable en un momento posterior, o sea, los bienes de existencia futura, porque las partes han señalado y establecido acuerdos respecto a lo que debe producirse. O sea, el bien futuro que está por existir, por ejemplo, la cosecha, eso tiene su tiempo, en fin, las condiciones de la negociación, por ejemplo, que un banco sea el que da préstamo para determinada cosecha, cultivo. Entonces, ahí va a quedar detallado en qué va a consistir la realización del negocio. Y ahora pasamos a la causa. La causa en el contrato constituye el propósito o fin común que persiguen las partes con la celebración del contrato. Lo que motivó a la persona para celebrar el contrato. ¿Cuál es la finalidad perseguida por quien realiza un negocio jurídico? ¿Y qué satisfacción van a tener las necesidades de los contratantes? ¿Por qué se ha querido celebrar el negocio? O sea, que la causa definitivamente es otro elemento esencial dentro del negocio jurídico, porque de él va a depender la principal motivación de la contratación. ¿Por qué es que lo están llevando a cabo y cuáles son las necesidades y satisfacciones de cada contratante? El fin inmediato y determinante que han tenido en mira las partes al concertar el negocio es la razón directa y concreta de la celebración del acto. En todo negocio jurídico hay causa y se presume que esa causa es lícita, que está dentro del marco de la legalidad. La causa indica el tipo de negocio permitido por el ordenamiento legal y sirve para resolver las relaciones entre la voluntad y dicho ordenamiento jurídico, o sea, los límites de la autonomía de la voluntad. Como lo vamos a ver ya en la segunda parte de nuestro programa, todavía no hemos concluido la primera parte, vamos a estudiar las diversas contrataciones que regula nuestro Código Civil. Entonces, en la causa, que es el fin que se está persiguiendo, la motivación por la cual los contratantes están celebrando un contrato, esto corresponde su negociación a qué tipo de contrato corresponde elaborar según el ordenamiento legal. En la última parte de los contratos en particular del libro 5 del Código Civil está específicamente desarrollado el contrato de compraventa, el contrato de mandato, el contrato de mutuo, el contrato de hipoteca, en fin. Entonces, todo negocio jurídico, la causa va a consistir en cuál es la clase de contrato, cuál es el motivo de la contratación para enmarcarlo dentro del ordenamiento legal. Depende cuál es la voluntad de las personas. Por ejemplo,
si la voluntad de la persona es comprar un bien inmueble, quiere la propiedad, adquirir el derecho de propiedad, entonces es un contrato de compraventa. Ahora bien, no quiere el derecho de propiedad, pero sí quiere utilizar el bien, pero por un tiempo corto. Entonces se celebra contrato de arrendamiento, o sea, depende la voluntad de las personas, cómo esta causa va a estar determinada conforme el ordenamiento jurídico que corresponde, de acuerdo a la voluntad de las personas. La noción de causa del contrato, la teoría objetiva, identifica la causa con la función económico-social de cada tipo contractual. Es decir, la causa es objetiva en el sentido de que la razón que determina la voluntad de los sujetos contratantes al obligarse es independiente de los motivos o razones subjetivas que les mueven a contraer la obligación. En palabras muy sencillas, la teoría objetiva es aquella que se enfoca en el tipo de contrato de acuerdo a la voluntad de los contratantes, lo que mencionaba anteriormente. Son aquellas funciones fijadas previamente en los contratos tipos y deberán analizarse en cada caso para los atípicos. O sea, en las clases de contratos tipos son los regulados por la ley. En el Código Civil, en el libro 5 del Código Civil, son los tipificados por la ley, quienes son los plasmados en el Código Civil. Y los contratos atípicos son aquellos contratos especiales que no están regulados en el Código Civil, que pueden estar regulados en leyes especiales, como les ponía el ejemplo de las mineras, ¿verdad? Los contratos mineros de licencia de construcción, licencias para explotación de minas, por ejemplo. Entonces, son contratos diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, le estoy poniendo aquí la compraventa. En la compraventa, la causa sería el intercambio de cosas o de un bien a cambio del pago de un precio. Esa es la principal causa de un contrato de compraventa. O sea, la causa es el motivo, la razón por la cual los contratantes, de acuerdo a su voluntad, plasman su relación contractual de acuerdo a un contrato, ya sea típico o atípico. La teoría subjetiva. La causa la identifica con el propósito común de las partes contratantes, o sea, la intención concreta perseguida al realizar el negocio, lo que permite indagar en las motivaciones individuales al efecto de apreciar su licitud o la razón jurídica que lleva a la parte a contratar. Cuando nos habla de teoría subjetiva, ya es de manera muy particular cuál es el propósito de los contratantes, su intención, ya el producto de su intelecto, qué es lo que están persiguiendo en el negocio jurídico. La teoría subjetiva dice que es el motivo determinante de la obligación, esa intención común que tienen los contratantes. Y la última, que es la teoría ecléctica, que es una combinación tanto de la teoría objetiva como de la subjetiva. Y dice, en la causa comprende los motivos determinantes que han sido tomados en cuenta de forma decisiva para contratar. Cuando nos habla de manera decisiva, fue ya la intención de voluntad de los contratantes y que están incorporados al contrato, que han sido puestos en conocimiento de las partes. Ya
la intención de las partes, la negociación que ellos han acordado, cuál ha sido su decisión, se plasma en un contrato. Entonces, eso es lo que nos dice la teoría ecléctica. ¿Cuál es la posición del Código Civil? Dice, la causa principal está basada en la declaración de voluntad. La causa es determinante de la clase de negocio que se desea celebrar. Y en todo negocio hay una causa, y esta debe ser lícita y acorde a las leyes y a la moral. ¿Cuáles son las funciones de la causa? La función caracterizadora. Se requiere una causa o razón suficiente para que quien contrata quede obligado y no pueda desdecirse, para que quien entrega no pueda reclamarlo. Definitivamente, en la causa ya los contratantes se han puesto de acuerdo sobre qué es lo que quieren contratar y una vez contratado ya no pueden arrepentirse de ello, porque ya manifestada la declaración de voluntad, sabemos que ya hubo consentimiento, ya hubo aprobación del negocio, entonces esta causa tiene que cumplirse, ¿verdad? Función justificadora de la atribución patrimonial. Sirve para clasificar los contratos. ¿Cuál es el instrumento jurídico que se utilizará para adquirir el derecho? Y ha de ser justo o suficiente para producir el traspaso patrimonial. Por ejemplo, si quiere ser propietario, utilizará la compraventa. Si solo desea utilizar el bien inmueble, será el contrato de arrendamiento. La causa sirve para justificar el título y este, a su vez, es el instrumento jurídico que las partes han elegido para canalizar su consentimiento sobre un objeto. La relación jurídica que justifica ese efecto jurídico o adquisición de derechos. O sea que esta función justificadora de la atribución patrimonial se refiere directamente a esa decisión de qué clase de contratación es la que corresponde a la voluntad de las personas. Función de licitud. La causa cumple una función de control de la licitud de los contratos. La manifestación de la autonomía de la voluntad que no puede vulnerar el ordenamiento jurídico. O sea, que en base a lo que estudiamos anteriormente, todos los elementos esenciales del negocio, el consentimiento, la capacidad, lo que acabamos de ver del objeto, se relacionan íntimamente todos estos elementos esenciales para que la causa sea enfocada directamente a un control lícito de lo que los contratantes están acordando, para que esa manifestación de voluntad quede plasmada en un contrato acorde al ordenamiento jurídico, porque tiene que ser por eso lícito. El artículo 1271 del Código Civil dice: se puede estipular cualesquiera condiciones que no sean contrarias a las leyes ni a la moral. No vician el contrato y se tienen por no puestas las condiciones imposibles y las contrarias a las leyes y a las buenas costumbres. Definitivamente, si se plasma algo que sea contrario a la ley no puede aceptarlo. Y por eso dice
que no es aceptable todas esas clases de condiciones imposibles y contrarias a la ley y a las buenas costumbres, a la moralidad, como en el ejemplo de la venta de derechos sucesorios de una persona que no ha fallecido aún, ¿verdad? Entonces la misma ley nos plasma esas prohibiciones determinantes en esos casos. Y les pongo también unos ejemplos de la obligatoriedad de la expresión de causa. Los contratos explican la causa por la cual se está celebrando el contrato. Por ejemplo, el mandato de padres en ejercicio de la patria potestad que ellos otorgan, son administradores de los bienes de sus hijos y otorgan un mandato. Dice, en el cual debe expresarse para qué se otorga el mandato y la razón por la cual no puede atender personalmente el padre dicho asunto, regulado en el artículo 1691 del Código Civil. También tenemos el ejemplo que en el arrendamiento, el arrendatario está obligado a pagar la renta desde el día en que reciba el bien en el plazo, forma y lugar convenido. Esos detalles, que son la causa, lo regula nuestro artículo 1903 del Código Civil en el contrato de arrendamiento. Y el tercer ejemplo, en el contrato de mutuo, una persona entrega a otra dinero en préstamo con el cargo que lo tiene que devolver. Todo contrato de mutuo implica que el dinero prestado debe ser devuelto, ¿verdad? Además de las condiciones que va a establecer ese contrato. 1942 del Código Civil. Entonces, estos ejemplos se los he puesto para que tomen idea cómo va la expresión de causa en los diversos contratos que se celebran. Y por último, les tengo el ejemplo de la revocación de la donación. La donación entre vivos puede ser revocada. La donación es un regalo. Es un regalo que da el donante a una persona, ¿verdad? Pero ese donante puede dejar sin efecto la donación en caso de ingratitud. Cuando el donatario ya no cumple, ya está anciano, quien le donó el bien, como ya está viejito, ya está enfermo, pues ya no lo cuida, ya no le da sus alimentos, ya no le compra sus medicinas para que así se muere más rápido, en fin. Esos son casos de ingratitud que regula nuestro Código Civil y que por lo tanto puede ser revocado ese mandato. Artículo 1866 del Código Civil. Pero más adelante vamos a específicamente analizar esta clase de contratos. Bueno, establecieron la importancia tanto del objeto como de la causa, ¿verdad? En una clase anterior conversamos sobre esto y se puso ejemplo que hay notarios que cuando el papá quiere dejarle en vida un bien inmueble, en lugar de compraventa, en lugar de donación, perdón, hacen una compraventa. Cuando se utiliza una causa, un fin diferente a la voluntad del otorgante del instrumento público, eso tiene efectos legales. Por ejemplo, si se hace un contrato de compraventa en lugar de una donación
y realmente lo que se estaba haciendo, la intención del que está transfiriendo el derecho de propiedad en vida a favor de su hijo, si el hijo está casado y hay divorcio y hay liquidación del patrimonio conyugal, ¿qué pasaría ahí? Va a pedir la mitad del inmueble como parte de la liquidación del patrimonio conyugal. Pero si viene y por ejemplo, el esposo quiere defenderse y dice, no, porque eso fue herencia que en vida me dio mi padre, por ejemplo, utilizando mal el término, porque el término herencia no iría ahí, ¿verdad? Si mi padre en vida me quiso regalar la propiedad, tú no tienes derecho a eso. Pero como existe una escritura pública que cumple todos los requisitos de la ley, está inscrita en el registro de la propiedad, la fecha de la celebración de la escritura está dentro del tiempo en que ya estaba legalizado el vínculo matrimonial. Corresponde a la hora de la liquidación del matrimonio la mitad. ¿Y por qué? Porque no se hizo con el instrumento correcto, que era la donación. Leamos el artículo 127 del Código Civil. Ya le voy a dar la palabra a Francisca, solo termino esto. 127, ¿quién lee ese artículo? Por favor. Daniel tiene su Código Civil, que me colabore con leerlo. Daniel, ¿está en clase? ¿No está en clase? Catherine, ¿está en clase? Licenciada, ¿le puedo leer? Sí, por favor. Es que hay dos Danieles, Nick, creo. Yo creo que hay otro Daniel. Bueno, a ver, Catherine, por favor. Francisca, ¿o quién de las dos me va a ayudar? Yo, licenciada. Dice reforma. Bueno, no me voy a omitir lo reformado. Dice bienes propios de cada cónyuge. No obstante, lo establecido en los artículos anteriores son bienes propios de cada cónyuge los que adquiere por herencia, donación u otro título gratuito, y las indemnizaciones por accidentes o por seguros de vida, de daños personales o enfermedades, deducidas las primas pagadas durante la comunidad. Y en el ejemplo que les pongo, si se hubiera hecho donación, le era aplicable el artículo 127 como bienes propios de cada cónyuge. Pero si se hace un instrumento diferente, por supuesto están faltando a la verdad. Pero si se hizo una compraventa, el efecto jurídico es que a la hora de la liquidación del patrimonio conyugal va a pertenecer a los gananciales dentro del matrimonio. Bueno, perdón, si Francisca, ¿usted qué pregunta tenía? Sí, licenciada, yo me doy cuenta que en la causa como que todo gira alrededor del tipo de contrato, ¿verdad? Es como lo más importante en ese tema. Sí, es lo más importante y es lo que ustedes están aprendiendo para que cuando les toque el ejercicio profesional de plasmar los negocios jurídicos en un contrato, ya sea en escritura pública o en documento privado, tienen que estar bien claros de la clase de contrato, qué figura jurídica tienen que aplicar en el caso, para que no caigan en los errores como el que les mencioné. Yo he visto muchos errores así, en los cuales el notario no siguió realmente la aplicación de la ley para que el negocio jurídico reflejara la realidad por la cual se está faccionando la escritura pública. Y eso tiene efectos, tiene consecuencias jurídicas
por ejemplo, otro caso, que eso lo he estado viendo, que una persona se fue para Estados Unidos, se fue. Ya no se comunicó con la esposa ni con los hijos pequeños, y él se fue de Guatemala y ya no se supo de él. No sabe la señora si está vivo o está muerto. No era esposa, solo era conviviente, pero sí mamá de sus hijos, ¿verdad? Pero vino ella, como ya no supo el señor, buscó un abogado. Y el abogado le hizo un trámite judicial para que fuera declarada la ausencia de la persona que se había ido. ¿Por qué ausencia? No sabían si estaba vivo o estaba muerto. Pero como pasó el tiempo y ella no tenía noticias de eso y tenía necesidad de dinero, dispuso vender la propiedad que pertenecía al papá de sus hijos. Y el mismo abogado que le había hecho el trámite de la ausencia lo buscaron y le dijo, mire, yo voy a vender por pedazos, el terreno es grande y yo necesito dinero para mis hijos, así que hágame el favor, mire, esta persona quiere comprar un pedazo de terreno, hágame la escritura. Y le hizo la escritura. Y viene el señor y agarró la escritura y la guardó. Tenía número de folio, finca, libro, tenía inscripción registral. La guardó. Después de 25 años, quiere inscribir esa escritura. Y va al registro de la propiedad y no se la aceptaron. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué piensan ustedes? ¿Por qué no le inscriben esa escritura? Quizá ya había aparecido el propietario, licenciado. No ha aparecido. O por el tiempo. Fue declarado ausente. Va. ¿Qué falta ahí? Licenciada, tal vez porque no estaban casados. El consentimiento del dueño. Ella tiene el nombramiento como representante del ausente y guardadora de los bienes del ausente. ¿Qué pasa ahí? A ver quién. Licenciada, ella vendió solo un pedazo. Sí. De la propiedad. Sí. O sea que no desmembró. Hizo una cesión de derechos. Sí. Bien. Pues le identificaron el tamaño, el terreno y todo en escritura, sí. Pero no se le inscribe en el registro de la propiedad. Tal vez porque protegen los bienes que le corresponde a los hijos, licenciada. Porque ya caducó el tiempo en que la tenía que inscribir. No. Les voy a dar la respuesta. ¿Qué es la ausencia? ¿Qué es la ausencia? ¿Para qué sirve la ausencia? Porque no está declarada la muerte presunta. Eso es la otra etapa. Muy bien, ya Pablo, muy bien, va muy bien orientado. La ausencia es para declarar la no presencia de una persona en lugar de su domicilio. Puede ser simple o puede ser calificada. La simple es cuando se sabe cuál es el paradero del ausente. El que una persona está aquí en Guatemala, pero resulta que es médico y se va a especializar, por ejemplo, a México, ¿está fuera o no está fuera de su domicilio? Sí, licenciada. Sí, está fuera. Entonces, es ausencia simple porque se sabe su paradero, que va a estar 3 años en México estudiando su especialización. Y la ausencia calificada, eso lo vieron ustedes en Civil 1. La ausencia calificada es la no presencia en el lugar de su domicilio, pero se tiene la incertidumbre si está vivo o no está vivo. ¿Sí? Como dice Pablo Contreras,
Una vez declarada la ausencia, si se tiene conocimiento que no apareció el cuerpo, pero si se cayó un avión donde él iba, no apareció el cuerpo, pero se cree que está muerto porque se cayó el avión donde él iba. Hay una muerte presunta. Porque si aparece el cuerpo no hay necesidad de nada, ningún trámite legal, simplemente la defunción, ¿verdad? Para demostrar la muerte de una persona, si hay cuerpo físico. Pero si no hay cuerpo físico, la muerte presunta puede ser declarada a los 5 años, después de que ya se declaró ausente, pero también se tramita la muerte presunta si tiene 5 años de desaparecido, o bien que se tiene certeza que se murió en ese avión que se cayó, pero no aparece el cuerpo, 1 año, dice la ley, ¿verdad? Para que sea declarada muerta presunta la persona. ¿Cuáles son los efectos de la muerte presunta? Dicta la sentencia al juez y declara muerto presunto. ¿Y de ahí? ¿Qué harían como profesionales? Tienen que llevarlo al registro civil para que se inscriba. Y esa inscripción de la muerte presunta en el registro civil surte efectos como que fuera una defunción. Ya tienen la declaratoria de muerte presunta, ya la inscribieron en el registro civil, y de ahí con los bienes, ¿qué hacen? ¿Cómo hacen para la transferencia de los bienes? De una persona. Sería una sucesión intestada, licenciada. Muy bien. Si no hay testamento, es una sucesión intestada. Concluido el trámite de la sucesión intestada, ¿qué se hace? Cuando ya terminó, ya se pagaron los impuestos, ya se llevó todo el trámite de la sucesión intestada, ¿qué se hace ahí? ¿A dónde se lleva eso? Tienen que inscribirla en el registro de la propiedad. Y sale efectivamente como copropietarios, ¿sí? Si la señora no está casada, va a salir a nombre de los hijos. Bueno, pero ella le urge vender. Salió a nombre de los hijos menores de edad y ya está inscrito en el registro de la propiedad. ¿Hace el notario la escritura pública? Contéstenme, eso sí ya lo expliqué mucho. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué hacen? Van como notario, ustedes son notarios y llega alguien a hablarles que quiere vender un terreno porque le urge dinero a la mamá de los niños. ¿Qué hacen ustedes? ¿Tiene que autorizarlo un juez, licenciada? Un juez. Si son menores de edad, hay que llevar un trámite de utilidad y necesidad para poder vender ese terreno. ¿Sí? Y eso, esa autorización judicial, licenciada, constar en la escritura pública. Para poder... Licenciada, y que ella sea... Sí. ¿Qué manda? Aunque ella sea porque sí tendría que ser así, aunque ella sea la tutora de los niños, ¿verdad? Ella es la madre. Ella tiene patria potestad sobre los hijos. Yo ya les he explicado eso. Por supuesto que sí. Si son menores de edad, tienen que contar con autorización de juez para poder hacer la escritura de transferencia del derecho de propiedad, porque es una prohibición legal si no tiene la autorización de un juez. Y si como notario lo hace y lo lleva al registro, ¿qué pasa? Se la va a rechazar el registro de la propiedad y no se le inscribe. No está operada ese negocio jurídico, no tiene un vicio, como los vicios que hemos estado viendo. Existe vicio porque está contraviniendo una obligación legal, la escritura pública.
y se puede pedir la nulidad de esa escritura pública. La hizo mal el notario. Y el registro de la propiedad se la rechaza y no se la inscribe, no se la opera. Y el que le compró se va a ver perjudicado en su patrimonio. Y la puede ir a denunciar al Ministerio Público, porque hizo una escritura que tiene vicio. Tiene un vicio porque la hizo contrario a la ley. No tenía autorización de juez para disponer de ese bien, que no era de la mamá de los niños, era de los niños menores de edad. ¿Comprenden la importancia de saber manejar, de cumplir, de aplicar la ley? Miren hasta dónde los estoy llevando. Tienen que haber llevado las etapas legales correspondientes. Cuando muere una persona, y si fue desaparecida, no está, tienen que llevar la declaratoria de ausencia, tienen que llevar la declaratoria de muerte presunta, tienen que inscribirlo en el registro, tienen que tramitar el sucesorio intestado. Terminaron el intestado, pero los herederos son menores de edad. Para poder vender esa propiedad, el representante legal de los menores tiene que tener autorización de juez. De lo contrario, hasta que ellos cumplan 18 años, podrían hacer el negocio con esas propiedades. Es así. El debido proceso y el cumplimiento de la ley en cada instrumento público que están autorizando. Francisca, buenas tardes. Licenciada, una pregunta. Cuando es sucesión intestada, siempre se lleva, al finalizar esto, siempre se lleva al registro de la propiedad. Siempre. Siempre. Y son bienes que tienen inscripción registral. Tienen que ir hasta que se opera en el registro de la propiedad, en el registro general de la propiedad, hasta ahí termina lo que es el proceso sucesorio intestado. Y todavía la ley da 10 años por si aparece algún heredero que excluyeron de entre los herederos para que pueda reclamar lo que le corresponde. Porque a veces pasa eso, que a veces hay señores que ya tenían un hijo fuera de su matrimonio o en fin, peor si es menor de edad, entonces tiene derecho a la sucesión intestada también ese hijo. Licenciada, pero no era mi medio hermano. Tiene 10 años para poder reclamar su derecho a esa sucesión intestada y tiene que hacerse la partición. Y más aún, si es menor de edad y tiene derecho a alimentos, la ley establece como límite en la sucesión intestada y también en la sucesión testamentaria el derecho de alimentos de los menores de edad. Eso es protegido por la legislación, porque es prioritario el derecho de alimentos de los menores de edad. Perdón, ¿quién me quería preguntar? Pero ¿cómo funciona esto de los 10 años, licenciada? Porque, o sea, no se esperan 10 años para repartir la herencia. Pero él tiene derecho a reclamar. Pero digamos que la herencia ya fue... Son responsables los que recibieron esa herencia y omitieron esa información ante el juez de que existía otro hermano, que ellos malintencionadamente lo excluyeron de la sucesión intestada. ¿Por qué? La Constitución Política de la República de Guatemala dice que todos los hijos son iguales en derechos, sea de matrimonio, fuera de matrimonio, y si está reconocido, tiene su reconocimiento legal, tiene derecho a la parte de su herencia que le corresponde. Y si los hermanos malintencionadamente no lo incluyeron en la sucesión intestada, él puede acudir ante un juzgado y pedir
la ampliación de la declaratoria de heredero. Y si los hermanos no sabían. Ah, bueno, si no sabían, eso ya será circunstancia que tendrán que presentarle al juez. Y pues no sé si va a haber prueba de ADN o qué para establecer la veracidad de la situación, pero tendrán que defenderse ante una demanda que les va a ser notificada, donde un heredero o un presunto heredero está reclamando parte de esa herencia. Sí. Oscar René Arriaza, buenas noches. Gracias, Lick. Para servirle, Francisca. Buenas noches, licenciada. Solo le quería compartir brevemente de un caso. Mi abuela falleció ya hace varios años y su propiedad quedó así, ¿verdad? Intestada. Y mi papá pues ya está bastante grande de edad. La cosa es de que quienes se supone que tendríamos que heredar eso serían sus hijos, ¿verdad? Si mi papá llegase a fallecer, pero mis tíos todos siguen vivos, la parte que le toca a mi papá, se supone que nosotros la tenemos que heredar. ¿Es así? Ah, bueno. Se llama representación hereditaria lo que usted me está hablando. Ah, muy bien. Ahora si mi papá... buscarlo en el Código Civil, lo que es representación hereditaria está regulado en el Código Civil. Ustedes, si su papá falleció antes de la propietaria de los inmuebles y que era su mamá y él tenía derecho a sucesión, ustedes como hijos, por representación, les corresponde la parte que le correspondía a su papá dentro del proceso sucesorio. Pero como yo les he indicado siempre, en derecho civil, todo es a petición de parte. Si las personas no reclaman sus derechos, entonces los que se aprovecharon están felices, ¿no? Nunca demandaron, nunca reclamaron, siempre están calladitos, no pidieron nada, lo aprovechamos nosotros. Ah, muy bien. Le decía el caso porque, de hecho, mi papá es un señor muy a la antigua que tuvo varias familias, por decirlo así. Entonces, digamos de que ellos no se pongan así como que a reclamar eso, lo que usted mencionaba. Y si nosotros sí, no habría problema, ¿verdad? O sea, si, como usted dice. Ustedes pueden acreditar que son hijos. Claro. ¿Sí? Tienen su certificado, son reconocidos por su papá. Así es. Pues ustedes pidan en representación, como derecho por representación hereditaria, la parte que les corresponde de lo que era de su padre, ¿verdad? Por supuesto, ¿cuántos hijos serían los que dejó su papá fuera de matrimonio? Entonces, ahí sí tendrían ustedes que buscar una conciliación o algo porque todos los hijos tienen igualdad de derechos. Pero si ellos no reclaman nada, entonces no reclaman. Son 10 años. Si pasan 10 años y no reclamaron nada los otros hijos, entonces pues ya les prescribe el derecho de reclamar, ¿verdad? Ah, muy bien. Muchas gracias, Lee. Para servirle. Telma Corina, buenas noches. Buenas noches, licenciada. Con respecto al derecho de los hijos nacidos fuera del matrimonio, es el artículo 209 del Código Civil, para que los compañeros lo tengan a la vista. La Constitución Política de la República de Guatemala creo que es el artículo 3 o 4, que establece que todos los hijos son iguales en derechos. Y siempre prevalece la Constitución Política de la República de Guatemala. Sí. Y todos los tratados internacionales a nivel mundial, todos los hijos tienen igualdad de derechos. Por supuesto, en una sucesión hereditaria también la ley establece un límite de tiempo. 10 años para poder reclamar la ampliación de la declaratoria de herederos, ¿verdad? Si no se hace dentro de esos 10 años, le prescribe el derecho, ¿no? Y le queda solo a los que tramitaron su sucesorio.
Sí. Licenciada. No es que un juez tenga que investigar y diligenciar, no es Ministerio Público. Eso sí lo hace el Ministerio Público cuando persigue la investigación de un delito. Derecho civil es derecho privado. Es el interés del particular el que tiene que presentar sus pretensiones ante un juez, ¿verdad? Y reclamar el derecho que le asiste. Por supuesto, en todo hay un ordenamiento. Todo el ordenamiento legal va a que se tiene que respetar el derecho de todas las partes. Sí, Marta, buenas noches, dígame. Sí, licenciada, también fíjese que en la familia con nosotros también se dio un caso así con mi mamá y sus hermanos, ¿verdad? Que son herederos de unas tierras que dejó mi abuelo. Y un licenciado nos decía también que dice que también tienen derecho los hijos que son adoptados, media vez tengan el apellido del dueño de las tierras, también tienen derecho los adoptados. Como usted hablaba de... Si los inscribió en el registro civil como sus hijos, sí, son sus hijos. Porque el reconocimiento de un hijo es irrevocable. Si una persona le da su apellido a otra persona y lo reconoce como hijo, aunque realmente no era, eso es irrevocable, ¿verdad? Él los reconoció como hijos, entonces tienen igualdad de derechos. Gracias, licenciada. Vaya, de nada. Edgar René, buenas noches. Edgar Buenas René. Noches, licenciada. Buenas noches, gusto saludarle. Solo con una consultita, hablando del tema de hipotecas. Fíjese que como consulta, ¿cómo procedería cuando una persona deja un bien en hipoteca por un préstamo? No al valor de la propiedad, pero esta persona fallece. ¿Qué procede ahí, licenciada? Bueno, ¿qué procede? ¿La sucesión hereditaria comprende solo bienes o también deudas? ¿Qué es lo que se transmite? Las dos bienes y deudas. Bienes y deudas. Bueno, entonces, ¿qué sucede? El acreedor puede iniciar la radicación del proceso sucesorio contra los herederos del causante. Okay. Y los herederos del causante tienen que apersonarse al proceso a través del representante legal de la mortual. Un abogado que va a ser el representante legal de la un abogado tendrá que establecer que se pongan de acuerdo los herederos y nombren un representante legal de la mortual, y es el que va a comparecer a ese proceso que plantea el acreedor para el cobro de la hipoteca en defensa de los intereses de la mortual. Pero, le aclaro, cuando hay una deuda, ¿cómo puede defenderse la parte deudora? Ajá. ¿Cómo podrá defenderse la parte deudora cuando hay una deuda y está garantizado con hipoteca? Recuérdese que la hipoteca es un derecho real. Sí. ¿Cómo se defiende a alguien que lo demandan por cobro de una deuda? En este caso son los representantes de la mortual del señor, ¿va? Que murió. Exacto. ¿Cómo pueden defenderse? No sabría decirle, licenciado. Demostrando que el señor pagó. Ya. Si él pagó la deuda, ahora sí. Toda persona que la demandan por deudas, la única forma de defenderse es demostrando que pagó esa deuda, que no debe. ¿Por qué? Porque si debe y no lo paga, el acreedor va a continuar el proceso, que son juicios ejecutivos,
Y si la parte demandada no demuestra que efectivamente pagó la deuda, entonces ese bien que está en garantía, ¿para qué sirve la garantía de que se da sobre un bien? Para garantizar el cumplimiento de la obligación. Para eso es una hipoteca. Exacto. Si la parte deudora no paga, o simplemente, yo no quiero saber de juicios y ni siquiera contesta la demanda, entonces ese bien inmueble va a ser subastado. Eso lo van a ver en procesal civil, los juicios ejecutivos. Lo subastan. O bien lo adjudican en pago a favor del acreedor. Ya. Y de esa forma saldrá la deuda. Sí, porque como los deudores no le pagaron, pues él hace valer su hipoteca. Se subasta el bien o pide la adjudicación en pago. Licenciada, buenas noches. Buenas noches, Vivi. Eso sucede cuando está intestada la hipoteca. El caso que pone el joven también. Pero si estuviera igual, si estuviera heredada, sería la albacea al que le corresponde ir a pagar, pues presentarse a pagar eso. El representante de la mortual, si es intestado, no hay albacea. No, yo le digo si está intestado. De la mortual. Se llama administrador de la mortual. Ese es el nombre que regula la ley. Sí, pero si ya tiene testamento el señor sobre esa hipoteca por ese terreno, bueno, tendría que ser la albacea. Y lo dejó nombrado. Si no lo dejó nombrado, hay que pedirle a un juez que nombre un representante de la mortual. Y lo que dejó de deuda pertenece al pasivo de la liquidación de los bienes que se van a transmitir a los herederos. Porque se hace un inventario en el proceso sucesorio y corresponde hay un activo y un pasivo. El pasivo son todas las deudas que dejó pendientes de pagar el fallecido, el causante. Bueno, miren, hay mucho que aprender, ya vieron. Ahora estoy en Civil 2. Bueno, pero lo importante es que ustedes comprendan la importancia de las instituciones y que al hacer un negocio jurídico todo tiene que estar enmarcado dentro de la ley, porque surte efectos. Todo negocio jurídico que realicen tiene sus efectos legales y entonces hay que trabajar bien, correctamente y sin violentar la ley, sino que al contrario, dentro del marco legal se trabaja todo lo que es notaría y todo lo que es la constitución de un negocio jurídico. Bueno, me disculpan, tengo que entrar a la otra sección. Muchas bendiciones. El martes tenemos feriado por el día, el 14, siempre la Universidad de San Carlos da feriado, así que nos vemos hasta la siguiente semana. Por favor, los extraordinarios a las 8 de la noche. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz noche. Buenas noches, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche. No nos deje, licenciada, está buena la clase. Seguimos platicando, todavía nos